Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC. Bueno, hay noticia urgente porque el Senado acaba de rechazar el DNU, el mega DNU del presidente Javier Milei, y obviamente esto redefine todo el escenario político. En un ratito vamos a contar, el gobierno estaba justo insistiendo con una nueva ley ómnibus, que igualmente tengo entendido que van a impulsar en el Congreso, que tiene novedades muy importantes desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, monotributo, blanqueo de capitales, moratoria, nuevas escalas para bienes personales. Pero el dato en este momento es que finalmente el Senado, con una cantidad de votos importante, 42 votos en contra, solo 25 a favor, rechazó el DNU de Javier Milei. Y ahora la pregunta es qué sucede en diputados, porque para rechazar el decreto de necesidad de urgencia de Milei es necesario que lo rechacen las dos cámaras, pero ha sido verdaderamente muy contundente la votación en el Senado. Javier Calvo, ¿qué es lo que ha sucedido? La verdad que ha sido un ritmo frenético, ¿no? En el cual el gobierno, que estaba impulsando el Pacto de Mayo y había puesto como condición que se avalara el DNU y además se aprobara una nueva ley ómnibus, recibe como respuesta, algunos dicen de los gobernadores, que están, algunos de los, incluso de los dialoguistas, muy enojados con el presidente porque considera que directamente no hay diálogo, no los atiende. Bueno, lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Que el Senado finalmente trató el DNU y lo rechazó. Sí, de alguna manera el gobierno ya se la veía venir, por eso ayer se la agarraron con Victoria Villarroel por haber aprobado, por haber impulsado la sesión de hoy. Sabía que no tenían los números y trataron afanosamente en las últimas horas de postergar la discusión del DNU. De hecho, la mejor señal respecto a que iba a ser rechazado fue una votación previa que se dio en las primeras horas de la tarde, tipo un poquito antes de las 3 de la tarde, en donde el jefe del Bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, planteó que se votara la posibilidad de que se postergara el tratamiento. ¿Cómo salió esa votación? Negativa para el gobierno por 41 votos. Sumaron un voto más para rechazar el DNU, consiguieron 42, pero ya ahí había la señal inequívoca de que iba a ser derribado desde el Senado el DNU. Falta diputados. Con lo cual ahora en el gobierno ya empezó a repostear el presidente de la Nación, Javier Milei, ya hizo el primer reposteo. El presidente, en las últimas horas antes de esta votación, sí, había tensión con Victoria Villarroel, sí, que había convocado a esta sesión. Sí, ¿no? La negó Manuel Adorni, claro, hoy a la mañana. Pero hasta el ministro de Interior dijo que había sido un error de la vicepresidenta la convocatoria a esta sesión. Otros dicen que era inevitable, que era una cuestión institucional del Congreso, que no se podía postergar más. Ahora lo que empieza a identificarse es que de la Casa Rosada empiezan a identificar a traidores, ¿no? Empiezan a identificar los votos de legisladores del radicalismo o de los sectores del peronismo independiente que votaron en contra del DNU junto con el kirchnerismo. Exactamente. Básicamente, ¿quiénes apoyaron el rechazo al DNU? Toda Unión por la Patria, lo que era obvio, sobre los 37 votos que se necesitaban, si estaban todos los senadores, Unión por la Patria tenía 33, pero se sumaron a Unión por la Patria 2 votos del radicalismo, entre ellos Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Junto con Pablo Blanco, que también votó a favor. El resto de los radicales votó en contra, salvo Maxi Abad, presidente del radicalismo bonaerense, que se abstuvo. Ahora, además de Lustó y Blanco, recibió el apoyo, junto con el kirchnerismo, para rechazarlo, de varios partidos provinciales, sobre todo, el gobierno ya los anotó, de Santa Cruz, teléfono para Claudio Vidal, el gobernador, de Alberto Beretilnec, teléfono para el gobernador de Río Negro, y
Nacho Torres, porque votaron en contra del DNU también los senadores por Chubut. Así que ojo, porque esto va a tener consecuencias claramente. El gobierno en este momento está empezando a ver de qué manera empieza no solamente la exposición pública de los traidores, de la casta, sino de qué manera esto va a afectar la relación con los gobernadores con los que se estaba empezando a dialogar por el famoso Pacto de Mayo y que desde hace unos días, justamente por esta sesión del DNU, se había cortado el diálogo. Está Diego Nicolás ahí en el Senado. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, indudablemente fue una jornada larga donde hubo tensiones, donde hubo cruces discursivos y bueno, este final con estos votos que ustedes indicaban con 42 senadores que votaron en contra del DNU. Estamos con Ezequiel Atauche, que es senador por la Libertad Avanza, es presidente del bloque del oficialismo. Bueno, ustedes de alguna manera ya preveían que este resultado podía darse, pero por semejante diferencia lo tenían en los cálculos. A ver, nosotros desde la campaña venimos diciendo esto. Nosotros desde la campaña venimos llamando a todos los sectores y a todos los sectores políticos a que se sumen a este cambio de Argentina, pero sabíamos que íbamos a tener palo en la rueda, sabíamos que no nos querían dejar gobernar. Esto es algo que lo dijo el presidente, pero lo dijo inclusive en campaña, así que no te digo que estaba todo previsto, porque nosotros teníamos la esperanza que después de haber venido el 1 de marzo y haber llamado a un pacto, al Pacto de Mayo, que es un pacto que tiene amplísimo consenso, aquí en el Senado iban a tomar la posta y iban a decir, la verdad, no le sigamos poniendo palo en la rueda al gobierno. Entonces, mientras le doy el auricular para que lo pueda escuchar a Maxi Montenegro, le pregunto, ¿el DNU igualmente sigue en vigencia hasta que lo trate diputados? Sí, por supuesto, sigue en vigencia. Sigue en vigencia, pasa a diputados y por ahora seguimos así. ¿Me está escuchando Maxi? Hola, Maxi, ¿me escuchás? Sí, senador, una pregunta respecto a cómo se convocó esta sesión que terminó en este resultado. Sí. ¿Ustedes creen que hubo un error de la vicepresidenta de Victoria Villarruel de haber convocado a esta sesión? Es cierto que a lo largo de esta tarde-noche hemos sido varios, ¿no? No, como un error, no. Nosotros no somos el gobierno anterior. Nosotros hoy... A ver, por supuesto que nosotros podíamos no haber llamado a esta sesión, no haber abierto el tema del DNU, pero nosotros hemos escuchado a los llamados de los pedidos de sesión especial y les hemos hecho caso porque nosotros queremos que el Senado funcione de esa forma. Nosotros no somos el gobierno anterior que utilizaba trampas dentro del reglamento para salirse de los compromisos. Nosotros le hemos abierto la puerta a la democracia, las cosas se dieron como en algún punto esperábamos que se den y la verdad que hoy lo que sí me deja muy tranquilo es entender que la Libertad Avanza está del lado correcto de la historia. Por un lado están los argentinos y la Libertad Avanza y por otro lado está la casta política que no quiere que nada cambie. Entonces la verdad que me deja muy tranquilo este resultado porque además de ser previsible es el resultado que a nosotros nos da la certeza de que estamos del lado correcto. Senador, respecto a los que hoy votaron en contra del DNU, si el gobierno quiere avanzar con un paquete fiscal, como ha circulado, un borrador que tiene varios capítulos, tiene el capítulo de la nueva fórmula de previsional para la actualización de las jubilaciones, tiene un capítulo para el impuesto a las ganancias, hay un capítulo para todo el tema bienes personales, blanqueo, moratoria, temas muy importantes para la política económica. La pregunta es, bueno, van a tener que tratar de convencer a algunos de los senadores que hoy votaron en contra del DNU, porque si no, no van a conseguir los votos, porque hace falta más de 37 votos para poder aprobar alguna de estas leyes o algunas de estas medidas en el Senado. Sin lugar a dudas, eso es matemática básica, por supuesto, necesitamos votos. Nosotros estamos todos los días trabajando en eso. A ver, yo soy el jefe de bloque y estoy todo el día buscando los consensos y charlando y escuchando a todos los sectores para ver justamente de conseguir el consenso y los votos que necesitamos para sacar este país adelante. No me siento, razono, hablo, los escucho para que justamente encaucemos al país para donde tiene que ir. Es parte de nuestro trabajo, de mi trabajo como jefe de bloque, nuestro trabajo con la Libertad Avanza, junto con Victoria, junto con el presidente, el buscar los consensos y por eso justamente tiene coincidencia con el llamado al diálogo que estamos haciendo tanto a los gobernadores como al resto de los sectores políticos.
Senador, teniendo en cuenta el resultado de la votación de hoy respecto al DNU, ¿no le parece que es un cachetazo para este movimiento que usted plantea de negociación, de diálogo, de consenso, teniendo en cuenta que además varios de los senadores que rechazaron no son del bloque de Unión por la Patria, sino que son de alguna manera de las fuerzas de los gobernadores con los que están dialogando? Más que un cachetazo, pienso que es una revelación, ¿no? Una revelación de algo que nosotros veníamos previendo. Por supuesto que lo que correspondía es que si yo les pido, o si la Libertad Avanza pide una prórroga de 15 días para que sigamos tratando con tranquilidad con los gobernadores del pacto, hoy nos la dieran. A ver, tenemos 136 DNU sin tratar, 107 sin tratar de Alberto Fernández. Nunca en la historia se rechazó un DNU en la Cámara. Entonces, acá ves el tamaño de palo en la rueda que nos quieren poner. Más vale que están intentando obstaculizar, y todos los obstáculos, por definición, obviamente, empeoran la situación. Pero nosotros estamos preparados para seguir adelante, no solo con el Pacto de Mayo, sino con este cambio que el argentino nos vino a encomendar y que creo que estamos cumpliendo. Y la verdad, hay una gran parte de la oposición que está muy enojada porque venimos haciendo las cosas bien y les duele. Senador, gracias, muy amable. Diego, volvemos ahí en cualquier momento, nos avisás. No, muchas gracias a usted. Gracias, senador. Me imagino que está muy movido todo el Senado en este momento después de la votación. Recordemos, esto fue hace minutos, nomás la votación, en la cual el Senado rechaza el mega DNU, el famoso DNU 70 del presidente Javier Milei. Ahí tenemos el momento de la votación. Insisto, la primera señal fue cuando fue la votación a la que hacía mención el senador Atauche con el pedido de postergar 15, 20 días el tratamiento del DNU. Salió 41 a 30. Bueno, el rechazo salió 42 a 25. Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional, no habiendo más asuntos que tratar. Ahí está en rojo todos los que rechazaron el DNU y en verde todos los que habían votado de manera positiva. Bueno, ¿qué se comenta por estas horas en Casa Rosada? Mira, en Casa Rosada hay primero mucho enojo con 3 gobernadores. Tres gobernadores. 3 gobernadores, particularmente por esos votos que acabamos de ver, por esos rojos que acabamos de ver. Rolando Figueroa de Neuquén, Claudio Vidal de Santa Cruz e Ignacio Torres de Chubut, ¿no? Porque sus senadores votaron en contra. Ignacio Torres del PRO. Del PRO. Que se enfrentó a Milei por el tema de subsidios del transporte. Exactamente, y por el tema de la coparticipación. Claudio Vidal de un frente anti-kirchnerista que ganó en Santa Cruz. Que desbancó al kirchnerismo en Santa Cruz. Exactamente. Y Rolo Figueroa, un ex Movimiento Popular neuquino, que también tuvo respaldo de un frente muy amplio. Que incluía desde Macri a Massa. Exactamente. Así que bronca con ellos 3 en la Casa de Gobierno y lo tienen apuntadísimo al senador por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó, que tiene una particularidad. Es el presidente del radicalismo. Lustó no solamente es senador, es el presidente de la UCR a nivel nacional. Y sin embargo, salvo Pablo Campos, que creo que es de Tierra del Fuego, el senador radical, ningún otro senador del radicalismo lo acompañó. Ojo, porque el coletazo sobre esta votación que acaba de suceder en el Senado... Lustó es uno de los 2 radicales que votaron en contra. Que votó por rechazar el DNU. Exactamente, lo considera anticonstitucional. Y esto se venía vislumbrando desde la tarde cuando el oficialismo hizo una movida para tratar de postergar 2 semanas esta discusión. Hubo una primera votación en la cual Lustó votó en contra. De postergarlo. Postergarlo, y todo indicaba que iba a votar por el rechazo del DNU. Y esto llevó que ya desde la tarde, antes de esta última votación, el presidente Milei y el aparato comunicacional de la Casa Rosada apuntara a Lustó como uno de los traidores. Exactamente. Algo que es
una fija habitualmente en el presidente, apuntar contra el radicalismo, pero ya no le dieron pasto con este voto de Lustó. Insisto, el resto de los radicales votaron en contra. Insisto, salvo Maxi Abad, que se abstuvo, y otro caso, pero el resto de los senadores votaron a favor del DNU. Pero bueno, como fue Lustó... Acaba de retuitear el presidente Milei, una de las cuentas que son, como se llaman, militantes o... Sí, la de Shelby. Exactamente, o trolls del oficialismo, como quieran llamarlos, que dice la casta política versus el pueblo argentino. Ahí los que tenemos. están en rojo son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual, no les importan los pobres, no les importa el país, solo les importa sus curros de políticos chorros. Preparémonos ahora para la andanada, como se hizo con la Cámara de Diputados cuando se cayó la ley ómnibus, con la lista de traidores, ¿no? Fotitos, de dónde son, ¿no? Hay que ver si incluyen a los de Unión por la Patria, porque al revés de lo que pasó en la Cámara de Diputados, la presencia de la bancada de Unión por la Patria en el Senado es mucho más importante en cuanto al porcentual de bancas que tiene que en la Cámara de Diputados. En una de esas, por eso apuntan a los traidores que no son de Unión por la Patria, porque Unión por la Patria no traiciona, se abroqueló, y los 33 senadores y senadoras de Unión por la Patria votaron en contra. El tema fue con los otros bloques. Bueno, y esto se da en un contexto en el cual el gobierno tiene que avanzar con una serie de medidas fiscales que son urgentes para consolidar el equilibrio fiscal, medidas que vienen por el lado impositivo, además del DNU, que incluye tema privatizaciones. En el tema impositivo circuló en el día de hoy distintos puntos de lo que va a ser los principales impuestos que el gobierno quiere se traten en las próximas semanas en el Congreso. Ahora vamos a ver el tema impuesto a las ganancias, tema monotributo, el tema bienes personales, una moratoria, también un blanqueo de capitales. Pero la novedad también es que se incluye en la nueva ley ómnibus el tema jubilados. Y en el tema jubilados, vamos a empezar por lo importante, digamos que es el tema jubilado, después vamos a ir a la escala de monotributo que tiene en las prioridades la prioridad 25, pero en las prioridades vienen así. El tema, la nueva fórmula previsional, el tema impuesto a las ganancias, fundamental para el gobierno votarlo cuanto antes, tema blanqueo de capitales, tema moratoria, y después de todo eso, ahora vamos a ir a contar qué va a pasar con bienes personales, con monotributo, que obviamente no son los temas principales del paquete. La nueva fórmula jubilatoria que el gobierno quiere impulsar en el Congreso, y quiere que se trate urgente, ahora antes de abril, es decir, quiere que se trate ahora durante marzo, es un aumento inicial de 10% para todos los jubilados a partir de abril. En marzo están cobrando los jubilados los aumentos con la vieja fórmula previsional, la actual, la vigente, del gobierno de Alberto Fernández, que ha licuado las jubilaciones entre diciembre y marzo. El gobierno está proponiendo que a partir de abril haya un aumento inicial de 10% para todos los jubilados y a partir de diciembre un ajuste por inflación que se va a hacer en base al índice de precio al consumidor, el IPC, con 2 meses de atraso. Es decir, sería a partir de abril con el cálculo de la inflación de febrero. La inflación de febrero fue 13,2%, ese sería el aumento para los jubilados en abril, más el 10% inicial. Y después todos los meses con la inflación de 2 meses atrás. Es decir, en mayo sería con la inflación de marzo, en junio sería con la inflación de abril y así sucesivamente. Vamos a ver, hay una discusión grande con la oposición porque la oposición está planteando que el aumento inicial sea mayor, del 20%, o que se empiece a ajustar por inflación
no con la inflación de febrero, sino con la inflación de enero, que fue del 20,2%. Hay toda una discusión respecto a cómo se va a achicar o no la licuación que han tenido los jubilados, fundamentalmente en diciembre y en abril. ¿Cuál es el otro dato político que surge a esta hora, Javier? Sí, el otro dato político es que desde lo que era Juntos por el Cambio le están entrando sin miramientos a Martín Lustó, lo cual esto preanuncia también la posibilidad de que haya un terremoto dentro del radicalismo. ¿Por qué? Porque varios senadores del radicalismo que responden a otros gobernadores, como el caso de Cornejo de Mendoza o Valdés de Corrientes, votaron en contra del DNU. Ojo, porque esto va a tener algún tipo de repercusión dentro del radicalismo y no solamente en materia discursiva. Probablemente haya un intento de algunos gobernadores radicales que tienen peso interno en la UCR para tratar de, me dicen, invitarlo a Lustó a que pida licencia como presidente del Comité Nacional de la UCR. ¿Querés que veamos el momento en el cual Lustó en el recinto ya estaba anticipando que iba a votar por el rechazo del DNU? Dale, veámoslo. Ahora el senador Lustó. Gracias, presidenta. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla: el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarella a Sapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes, ¿sí? Y no deberíamos tener más nada que discutir. Alfonsín decía que en democracia las formas son el fondo. Insisto, en democracia las formas son el fondo. En los países donde rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice eso es ilegal, se empieza, bueno, pero si lo hago yo, que en realidad tengo buenas intenciones, o en realidad lo hizo el otro antes. Entonces, insisto, es ilegal. Y los que se llenan la boca hablando de Estado de Derecho y se llenan la boca hablando de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Y lo pueden justificar en algunos casos por convicción, porque las mutaron, en otros por conveniencia, en otros por temor, porque este es un presidente y un gobierno que amedrenta y atemoriza, que amenaza, o también porque el fin justifica los medios. Ahí estaba Lustó, que obviamente está hoy en la mira dentro del propio radicalismo, porque obviamente esto ha abierto una grieta importante dentro del radicalismo, pero también está en la mira de la Casa Rosada. De alguna manera se ha convertido en el contendiente dentro de la oposición no kirchnerista del presidente Milei. Sí, convendría que anduvieran con cuidado en el gobierno después de los resultados de la votación en el Senado. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca pueden depender del radicalismo para que el DNU no sea rechazado en la Cámara de Diputados. Guarda con eso, porque está muy bien ahora pasarle la factura al radicalismo o a Lustó, que es el presidente del radicalismo, pero después van a tener que negociar con los diputados radicales como hicieron ayer en la sesión frustrada, porque consiguieron, para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, que algunos radicales no fueran al recinto, que no estuvieran. Y entonces ahí el punto será de qué manera ahora el gobierno, como decía recién el senador Atauche, negocia, conversa. Bueno, la decisión que hay por este momento en el gobierno es no negociar nada. Por ahora el gobierno ha decidido no negociar nada, frenar toda la negociación que había en torno al Pacto de Mayo, enojado por varios gobernadores, lo vuelvo a repetir, Figueroa de Neuquén, Vidal de Santa Cruz, Torres de Chubut, y también esperando
que algunos otros gobernadores dialoguistas, no los del peronismo, sino los dialoguistas, consigan torcer la decisión en diputados de la que tuvieron en el Senado. Y ahí habrá que ver hasta qué punto los gobernadores manejan a sus diputados de la misma manera que le dicen al gobierno. A mí me dicen que había varios gobernadores no kirchneristas que querían marcarle la cancha. Es probable. Al oficialismo. Los senadores de Córdoba se abstuvieron. Se abstuvieron, sí. Vigo, sobre todo la senadora Vigo, clave para esta votación. Porque ojo que no es solamente los que votaron en contra, abstuvieron. 42 en contra, sí, sino que a favor fueron nada más que 25. Solo 25. Es decir, hubo muchos senadores que enviaron la señal, sí, y que dependen de gobernadores. Y hoy lo importante, me parece, para el gobierno, más allá del DNU, es tratar de pasar gran parte del paquete fiscal o la nueva fórmula jubilatoria, que son temas muy sensibles en este momento para la política económica. Dentro del borrador del capítulo fiscal del anexo a la ley Ómnibus que quiere enviar el Congreso, al Congreso el gobierno, está la restitución del impuesto a las ganancias. Y es un tema muy delicado que en el borrador que circuló, el gobierno quiere lo siguiente, que se restituya el piso del impuesto a las ganancias a partir de 1.250.000 pesos mensuales. Este era el mismo valor que habían puesto originalmente o que se mencionaba en diciembre, no ha habido hasta ahora actualización. Obviamente esto llevaría a que 800.000 trabajadores o más volverían a pagar impuesto a las ganancias en un momento difícil, porque estamos hablando de que podrían tener una baja de salarios según el monto, ¿no? Pero alguien que esté en los 2 millones, 2 millones y medio de ingresos podría tener un recorte de ingresos de 100.000, 150.000, hasta 200.000 pesos. Se ajustarían las escalas trimestralmente y la pregunta es si se va a aplicar retroactivo. Obviamente todas cosas para discutir en el Congreso, porque este es un impuesto anual que, más allá de cómo se vino cobrando, en general se aplica a partir de enero. Y si se aplica retroactivo, significa que se le quitaría retroactivamente desde enero y serían montos mucho mayores para los trabajadores. Entonces es un tema muy delicado que obviamente compromete también a los gobernadores, que necesitan que se restituya el impuesto a las ganancias porque se está derrumbando la recaudación coparticipable. Pero no solamente los gobernadores necesitan esto, sino fundamentalmente el gobierno, que necesita, y con mucha presión del Fondo Monetario, consolidar cuál va a ser el esquema de recaudación y gasto de acá a fin de año. De alguna manera, la idea de que la licuadora no dura para siempre y que el gobierno necesita dar previsibilidad respecto a qué impuesto va a recaudar de acá a fin de año, teniendo en cuenta que el impuesto país es un impuesto transitorio, que cuando se unifique o se salga del cepo, en teoría se eliminaría, y qué impuestos van a quedar finalmente en pie y cuáles no. El otro tema es qué ha pasado en la relación Milei-Villarruel, Javier. Sí, lo que ha pasado es lo que se había previsto, que se había complicado históricamente entre el presidente y su vice desde que le sacó lo que le había prometido Milei a Villarruel, que era que iba a tener injerencia en la política de defensa, en la política de seguridad y en la política de inteligencia afuera, ¿no? Como pasó en su momento también con el que iba a ser presidente del Banco Central, con Carolina Píparo que iba a estar en el ANSES, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se empiojó todo. Bueno, en los últimos días había empeorado y ahora, con ya el resultado de la votación sobre tablas, con el rechazo del DNU, le dan la razón de alguna manera a aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que advertían que era un error admitir la sesión de hoy porque iba a ser rechazado el DNU. No le daban los números, no le daban los números. De hecho, hay ya una reacción de alguien que no va a hacer lo que hizo Villarruel.
Se llama Martín Menem y es el presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem no va a apurarse. Acaba de tuitear, a ver. Acaba de tuitear. A ver qué tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados. No se va a apurar. Va a tratar de dormir la pelota. Va a dormirla, pero de una manera. Martín Menem dice: atacar el DNU es lisa y llanamente atacar lo que votó el 56% de los argentinos hace 4 meses. Buscan proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad. Los mismos de siempre no quieren perder los privilegios de siempre. Martín Menem ya leyó el reglamento de la Cámara de Diputados, ya vio en qué situaciones se convalida una sesión especial y sabe que la puede patear. Otro que reaccionó, Manuel Adorni, el vocero presidencial, que nos enseñó hoy cómo interpretar un comunicado. Nuevo récord histórico. La decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas 3 meses de asumir el nuevo gobierno. Fin. Bueno, son las primeras reacciones a, insisto, algo que era previsible, por eso el gobierno no quería y presionó ayer hasta el fondo, hasta donde pudo, a Victoria Villarroel para no convocar a esta reunión del Senado donde finalmente se rechazó el DNU y ahora veremos, está vigente hasta que lo trate diputados, si lo trata, la intención de Martín Menem es patearlo todo lo que se pueda. El tema es que no tienen la misma intención los bloques de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, donde también es primera minoría, y algunos diputados de la oposición no tan dialoguista, y entonces veremos en qué deriva esa pelea, pero hoy la realidad es que ha sido un cachetazo previsto, pero cachetazo al fin al gobierno en su intención de que ninguna de las dos cámaras se pronunciara en contra del DNU. Está llamando desde el Senado Diego de Nicolás. Diego. Sí, Maxi, porque estamos con la senadora Carolina Lozada, porque el bloque de la UCR, bueno, votó dividido, ustedes lo decían recién. Por un lado, bueno, Martín Lustó y Blanco que votaron para rechazar el DNU, y Carolina Lozada, usted con el otro grupo de senadores de la Unión Cívica Radical votaron a favor. Sí, es así. Bueno, habla de un partido horizontal, que no tenemos un líder que baja una línea y todos automáticamente levantan la mano o hacen lo que dice el líder, sino que cada uno vota en razón de lo que piensa que es mejor para el país. Y Carolina, lo está escuchando Maxi Montero. Hola Maxi, ¿cómo estás? Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es tu interpretación? ¿No? Porque el kirchnerismo se sabía cómo iba a votar, pero bueno, hubo 8 votos de la oposición dialoguista, de alguna manera, incluso 2 radicales. El presidente del radicalismo, Martín Lustó. ¿Vos crees que esos que acompañaron al kirchnerismo en el Senado son traidores, como dicen en la Casa Rosada? No, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, todos podemos pensar diferente y eso no nos hace del bien o del mal. O sea, todos podemos pensar diferente y tenemos la posibilidad, porque esta es una casa democrática, de decir lo que tenemos ganas y votar como nos parece bien a nosotros. Me parece que demonizar a alguien porque vota de una manera u otra es injusto y es antidemocrático. Yo creo que tenemos que respetar el voto de cada senador que fue elegido. Todos nosotros hemos sido elegidos por la gente. Yo voté a favor del DNU porque la verdad a mí no me gustaba la forma de hacerlo por DNU. Yo lo expresé, además presenté 2 leyes, la ley espejo por un lado para que se pueda votar punto por punto y acompañar o rechazar cada uno de los puntos, y por otro lado la modificación de la 26122, que es la ley que hizo Cristina en su momento, que votás por sí o por no un DNU en lugar de votar como para mí sería más correcto, aunque sea un DNU punto por punto. Bueno, el gobierno no tomó ninguna de esas 2 ideas y bueno, nos vimos obligados a votar por sí o por no, algo que era muy extenso y que la verdad me parecía que tenía que salir por ley, que tenía que debatirse y salir por ley. Ante la encrucijada de votar por sí o por no, estando de acuerdo con la mayoría de los puntos del DNU, elegí votar por sí, porque yo, la verdad, yo siento que Argentina tiene que salir adelante. Las modificaciones, los cambios que propone el DNU, los cambios que está proponiendo el gobierno, son profundos, yo creo que tienen que llevarse a cabo. Y
también creo que el gobierno necesita tener sus herramientas. O sea, es un gobierno que recién empieza, que quiere tener sus herramientas y que la primera herramienta que planteó como importante para ellos es el contenido del DNU. Tampoco quería, me parece que no ser una excusa para el gobierno. O sea, que digan esto es así, o esta manera u otra manera, por la culpa de los senadores. La verdad que tampoco. Entonces me pareció que lo mejor era votar por aprobar el decreto de necesidad de urgencia, aunque no esté de acuerdo con las formas. Carolina, Javier Calvo, ¿cómo te va? Te quería consultar, ¿vos crees que la división que hubo en el radicalismo en el Senado se va a replicar en la Cámara de Diputados respecto al DNU? Yo la verdad que no sé qué va a suceder en la Cámara de Diputados, pero yo creo que no van a votar todos juntos. A ver, es probable que los radicales no, por lo mismo que te digo del Senado, que no levantamos la mano todos automáticamente, sino que vamos de acuerdo a lo que pensamos, a nuestros valores y de cómo sopesamos cada uno de los temas, puede ser que voten divididos en la Cámara de Diputados. Es más, es lo más probable que suceda así. Los radicales no somos, o sea, como el peronismo, es un partido horizontal. Vos fíjate que, a ver, dentro de lo que es la fórmula de presidencia y vicepresidencia del partido, está Martín Lustó como presidente, Luis Naidenov como vicepresidente, y los dos no piensan igual. A mí me representa como piensa Naidenov, y a un montón de radicales nos representa Naidenov, y la otra corriente de pensamiento, que tiene que ver más con Morales, es Martín Lustó. A ver, a mí no concuerdo con Martín en la mayoría de las cosas. Hay un montón de cosas en las que yo no tengo nada que ver con Martín. Pero sin embargo tengo que respetar lo que vota alguien que fue votado por la gente. Carolina, por último, ¿le darías un consejo al presidente Milei respecto a la dinámica con el Congreso? Porque algunos creen que más allá de cuestiones ideológicas, que puede haber una diferencia con sectores de la oposición no kirchnerista que tienen ideológicamente otra visión de la política económica o de los métodos, algunos dicen también está peleado con los gobernadores. Digamos, hay varios gobernadores que enviaron algún mensaje acá. Entre ellos, por ejemplo, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Tengo entendido, los senadores de Chubut votaron en contra. Estamos hablando de alguien del PRO, alguien que en teoría está alineado con las ideas de Javier Milei. ¿Vos le darías algún consejo en esta Una dinámica? votó a favor y otra en contra. Una votó a favor y otra en contra. Son dos senadoras las que responden a Nacho Torres, una votó a favor y la otra votó en contra. Bien. ¿Vos ves que tendría que cambiar de alguna manera? La verdad, respondiendo a tu pregunta, tenemos un poco de delay por eso. Sí. Respondiendo a esa pregunta, te digo, para mí, yo no me atrevería a dar un consejo, porque no soy quien para dárselo al presidente, pero te puedo decir sí lo que yo pienso. Yo pienso que necesitamos que haya diálogos, necesitamos bajar el tono, no creo en los insultos, no me gusta que insulte, no me gusta que denosten, no me gusta que el ejército de trolls salga a putear a alguien que no le gustó como lo que dijo o lo que hizo. Me parece que tenemos que respetarnos un poco más todos, que si nosotros nos respetamos entre nosotros, los diferentes poderes, y bueno, cada uno de nosotros, bueno, eso va a hacer seguramente que la sociedad también esté más tranquila, que seamos más previsibles. Me parece que lo esencial es eso, ¿no? Buscar acuerdos, buscar hablar. Si uno tiene una denuncia para decir de alguien porque es corrupto, decir este es corrupto y denunciarlo. Porque si no metes a todo el mundo en la misma bolsa y es totalmente injusto. Así que esa es mi postura respecto a lo que tiene que ser el trato entre un Congreso de la Nación, que es un poder diferente al Poder Ejecutivo, y un Poder Ejecutivo. Carolina, gracias, muy amable como siempre. Gracias, Maxi. Gracias, chicos, a todos. Gracias. Ahí estaba Diego Nicolás. También volvemos en cualquier momento al Congreso. Javier, después de la tanda vas a contar, bueno, qué pasó efectivamente y si hay un quiebre en la relación entre Milei y Victoria Villarruel. ¿Cuáles son los verdaderos motivos? Detalles. Si fue esto de la convocatoria a esta sesión que terminó con el rechazo del DNU, o si hay algo más, hay una construcción política por detrás de la vicepresidenta que está molestando a la Casa Rosada. Me aclara un dirigente importante del PRO que estaba mirando el programa
que la senadora del PRO de Chubut, que responde a Ignacio Torres, al gobernador, votó a favor del DNU. Sí. La que votó en contra es la senadora Terenzi, de la Unión Cívica Radical. Del radicalismo. De Chubut. Esto No para está en el aclarar, bloque radical, pero... Sí, esto para aclarar que la senadora que responde dentro del PRO al gobernador Ignacio Torres, que se había enfrentado en su momento con Milei, votó a favor del DNU de Milei. Sáquenle el celular al presidente. No para de repostear, no le alcanzan los dedos al presidente de la Nación, obviamente a partir de el rechazo del DNU en el Senado, y lo que está haciendo es básicamente repostear, todavía no escribió nada, alertas, vamos a estar, Mariano y compañía, estemos alertas después, porque acá puede pasar cualquier cosa. Ahí reposteó el escrache a los 42 senadores y senadoras que votaron en contra del DNU. Propios, ajenos, dialoguistas, no dialoguistas, ahí están todos, incluido Lustó, obviamente, y el senador por Tierra del Fuego, el también radical, Pablo Blanco. Claro, lo que pasa es que ahí ponen la misma bolsa a senadores kirchneristas. A los 33 senadores kirchneristas. Claro, que Milei los repostee y diga son traidores, es una cocarda para el kirchnerismo. Sí. Digamos, porque Casta, son la de hecho estaba buscando eso el kirchnerismo. Y sí. Ahora meten esa misma bolsa a senadores que responden a gobernadores que supuestamente le pueden facilitar la construcción política en el Congreso para aprobar las medidas que el gobierno necesita en los próximos meses. Exactamente. Y reposteó también hace minutos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indignadísima con el resultado. Nunca vi una cosa igual, dice Patricia Bullrich, reposteada por Milei. La resistencia al cambio y la defensa de los privilegios es tan profunda, pero nosotros seguimos de pie, sin rendirnos, sin dar marcha atrás. Vamos a cambiar el país a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen, nos arreglamos sin ustedes, dice la ministra de Seguridad, apoyada por el presidente de la Nación. Y esto no es nada porque esto va a seguir. Contamos que el gobierno necesita, y el ministro Caputo está impulsando esto, un paquete, si se quiere, de leyes o dentro de lo que se llama la nueva ley ómnibus, artículos específicos. Uno es la fórmula de movilidad previsional, la nueva fórmula que tendría que estar vigente a partir de abril. Otro clave, por el lado de los ingresos, es el impuesto a las ganancias. Pero también va en el paquete fiscal un nuevo blanqueo. Atención con esto porque es uno de los temas que el gobierno también necesita para ver si consigue ingresos fiscales adicionales en los próximos meses. Un blanqueo que, según circuló en el borrador del nuevo proyecto de ley ómnibus, estaría abierto hasta fin de año, y que se supondría hasta el 31 de julio una alícuota de 5% sobre lo declarado, hasta el 30 de septiembre 10% sobre lo declarado y hasta el 31 de diciembre 15% sobre lo declarado. Es decir, como siempre en los blanqueos, una alícuota progresiva, los que entran antes pagan menos. Y la posibilidad de prorrogar la fecha del 31 de diciembre al fines de marzo, es decir, 3 meses más en el 2025. El otro tema que está dando vuelta es bienes personales. El gobierno está proponiendo toda una redefinición del impuesto a los bienes personales y lo que está proponiendo es bajar la alícuota máxima hoy que está en 2,25%, llevar para el año 2024 a 2026 una alícuota que oscile entre 1,2 y 1,5% en ese rango, y para 2027 bajar a una alícuota de 0,25%. Pero la clave acá, lo que está buscando el gobierno es un régimen de pago anticipado, es decir que aquellos que anticipen este año el impuesto de bienes personales hasta el 2027 van a tener una alícuota reducida y van a tener estabilidad fiscal, es decir, no se le va a poder volver a modificar nunca ningún impuesto patrimonial como es el impuesto a los bienes personales. El otro tema es una nueva moratoria impositiva y previsional, algo que obviamente también es otro elemento que el gobierno está buscando con urgencia para
fortalecer los ingresos tributarios que vienen cayendo en términos reales por la recesión. Esta es la nueva escala de monotributos, es otro de los temas, pero como les decía, el punto acá es la nueva moratoria impositiva y previsional, una moratoria que lo que busca es tener más ingresos fiscales en los próximos meses. Respecto a monotributo, hay un reclamo de que se actualicen las escalas, porque está quedando cada vez más gente fuera del monotributo y pasa al régimen general, y ahí están las nuevas escalas propuestas por el gobierno. Lo fundamental ahí es que si esto entra en vigencia se actualizaría cada 3 meses por índice de inflación. Un último dato político, Javier. Último dato político, me cuentan que ya hay un acuerdo, una tranquilidad, un mensaje de calma, de sosiego de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, hacia el Poder Ejecutivo Nacional respecto a que, calma, no va a haber sesión para tratar el DNU en la Cámara de Diputados antes de mayo, antes del pacto de mayo. Buen dato, buen dato ese. Eso es lo que me aseguran fuentes legislativas. ¿Sí para tratar estos impuestos que decía? Sí para tratar estos impuestos, sí para avanzar en varias de las leyes que quiere el gobierno, no para tratar no para tratar el DNU. Gracias, Javier. Nos estamos retirando. Se quedan con Mariano Yese en el aire de A24. Nos reencontramos mañana 20 horas. Chau, chau. Pásenla bien.